Buenas tardes a todos, buenas tardes Ana. Ana Crespo Solana es autora, entre otras muchas contribuciones, de Heritage and the Sea, Maritime History and Archaeology of the Global Iberian World, entre el siglo XV y XVIII. Se refleja un poco esta larga duración que tenemos en Iberotec, en el seminario Iberotec, aunque nosotros pretendemos ir más allá del 18 hasta el 20 y el 21. Este libro que he mencionado está en 2 volúmenes y sale este mismo año en Springer 2022. Es también autora de New Worlds, y luego, además, en 2017, luego otro libro distinto, Spatial Temporal Narratives, en Cambridge 2014, Comunidades Transnacionales del 2010, Mercaderes Atlánticos. Tiene también muchísimos artículos. Mejor que hacer una lista aquí completa, emplazo a los interesados a mirar su currículum directamente, que está en internet, porque es muy rico y muy interesante además. Incluye ese currículum proyectos internacionales de muchísima envergadura, incluido sobre todo el 4Sea Discovery, que trajo a muchísimos investigadores de diferentes universidades en la intersección, y eso es lo que yo creo que puede resultar más novedoso para nuestro grupo y muy interesante, en la intersección entre arqueología, y en concreto arqueología submarina, e historia. Y el proyecto de 4Sea Discovery tiene mucho que ver con el tema de la charla de hoy, pero ha sido investigadora principal y directora y coordinadora de otros proyectos también, tanto nacionales como internacionales, que tienen ese punto de colaboración en equipo, en grandes equipos, con Big Data y todo eso, que son métodos que no son los que estamos más habituados, pero que producen resultados muy buenos y muy interesantes, y que además pues están en esa intersección entre disciplinas. Con lo cual, nada, tenemos todos muchas ganas en Iberotec de escuchar la charla, de aprender de ella y de incorporar estas metodologías y estas maneras de hacer a las nuestras propias. Así que muchísimas gracias y adelante. Bueno, pues muchas gracias, Lino, por tu amable presentación. Yo en realidad, bueno, quiero agradeceros también un poco a todos, ¿no?, que me estéis escuchando a esta hora vespertina de la tarde. Y cuando Lino me invitó a hablar un poco de un tema que es casi una obsesión mía personal, lo de la madera bajo el mar, ¿no?, pues pensé, digo, a ver cómo lo voy a enfocar, ¿no? Voy a hablar de construcción naval, de lo cual hay muchísimos trabajos hechos, sino que me voy a enfocar más en lo que es una especie de discusión, ¿no?, de tipo metodológica, sobre las líneas de trabajo que hemos ido haciendo durante estos años, de los problemas que nos encontramos y de cómo podíamos seguir un poco la investigación, ¿no?, porque así puede estar esto abierto como un seminario de debate un poco más amplio, ¿no? Bueno, pues un momento. Madera bajo el mar. ¿Veis la presentación bien, no? Por favor, si veis algún problema. Bueno, pues he puesto estas fotografías. Madera bajo el mar, por supuesto, es un producto de la acción antrópica, ¿no?, sobre los océanos, ¿no?, de la relación de los seres humanos, ¿no?, de la humanidad, de la sociedad humana con el mar, ¿no? Pero también hay madera en los océanos en ocasiones que hace referencia a bosques sumergidos. Como estoy aquí en Gales, pues he puesto esta fotografía que se ve aquí a la derecha o a la izquierda, según miréis, arriba, que es el bosque prehistórico de Bors, al oeste de Gales, en una playa, que una vez una bajada de marea pues dejó al descubierto este bosque prehistórico, que es un bosque sumergido, que se puede encontrar en muchos lugares del mundo y que cubre múltiples tipologías, incluyendo bosques que se han ahogado por algunas razones, y que el estudio de estos bosques pues está muy relacionado con lo que son el cambio climático, ¿no?, y con los cambios en los niveles del mar, que es un problema oceánico que tanto nos afecta a los científicos hoy día, tanto de las ciencias marinas como también de las ciencias de las humanidades y las ciencias sociales, porque por supuesto afecta al ser humano, ¿no? Sin embargo, la madera bajo el mar, pues principalmente, y en lo que mi concreto tema de trabajo me influye, me involucra, y quizás ustedes también como humanistas, es la madera como patrimonio cultural e histórico sumergido, y que está relacionado con la importancia de lo que es el patrimonio tangible, ¿no? He puesto aquí esta foto de una de nuestras operaciones subacuáticas, de nuestras campañas de arqueología subacuática, que es nuestro galeón de Ribadeo, que está hundido en la ría de Ribadeo en Galicia. Precisamente lo que ven aquí, un poco roto, claro, por todo lo que es la formación del yacimiento subacuático, es la carlinga, ¿no?, de lo que
una vez fue la carlinga del barco, ¿no? Esto me gusta señalarlo más que nada en relación con el compromiso que el CSIC, ¿no? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, saben ustedes que soy científica del CSIC, tiene un compromiso, ¿no? en sus líneas estratégicas de investigación, en lo que son la publicación reciente de los libros blancos, también se puede consultar en internet, pero el que esté interesado le puedo dar el libro en el que yo participé como coautora junto con un colega mío, Pepe Pintado, que es un biólogo marino, también un colega del CSIC, sobre lo que es digamos, la inclusión, ¿no? Por primera vez casi un poco en la historia del CSIC, de lo que son las humanidades, que hacen referencia a las ciencias oceánicas, ¿no? Entonces, aquí cobra una gran relevancia lo que es el patrimonio histórico sumergido relacionado con áreas costeras, derivado de estación antrópica, pero que además, sobre todo, principalmente en nuestro caso, bueno, ahí pueden ver un poco un esquema, ¿no? En lo que está configurado esta publicación, este libro, esta línea estratégica, pero sobre todo para mí, como patrimonio cultural marítimo, quizá una de las máquinas, ¿no? Tecnológicas más importantes en lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Se puede aprender mucho de ello, de esta máquina bajo el agua, precisamente, ¿no? Lo que yo me refiero, por supuesto, a lo que es el barco de madera, ¿no? Los barcos de madera han sido estudiados desde su protagonismo, ¿no? En eventos históricos que han marcado la navegación, o sea, lo que es el descubrimiento del océano, especialmente desde el siglo XIV. Es decir, aunque también saben, hay una larga tradición arqueológica desde los trabajos pioneros de George Bass y John Steffi y algunos otros, ¿no? que fueron los que desarrollaron esta metodología de la arqueología subacuática, relacionado sobre todo con barcos anteriores al siglo XV, ¿no? Y últimamente, sobre todo, lo que se está poniendo muy de relevancia es nuevas visiones, sobre todo de lo que es la cultura antropológica y los estudios marítimos. Por eso pongo ahí esta cita, ¿no? De un libro que me gusta mucho, que es The Sea, A Cultural History, ¿no? Que define precisamente los barcos como entidades sociales, ¿no? Esta idea un poco Foucaultiana, ¿no? Del barco como sociedad heterotópica, ¿no? Desde la... hace poco Lino me preguntaba precisamente por cuestiones antropológicas relacionadas con la cultura marítima, ¿no? Pongo ahí un pequeño esquema bibliográfico, ¿no? Porque hay recientes aportaciones, ¿no? Pensando un poco en esta idea Foucaultiana y demás, ¿no? Del barco como entidad social, ¿no? O sea, desde la filosofía y lo que es una nueva dimensión del sitio arqueológico, ¿no? Sobre todo en estos trabajos, yo señalo que por desgracia, Lino, hay muy poco escrito en español, aparte de este libro de Flor Trejo y Guadalupe Pinzón, editado en México, que se llama Espacios Marítimos y Proyecciones Culturales, pero quizás es una parte muy interesante de lo que aquí no es del libro, por ejemplo, de Starkey, ¿no? Encountering Water in Early Modern Europe and Beyond, que es una especie de construcción como lo cosmográfico y lo religioso, ¿no? Desde el siglo XVI cambió esta percepción cultural del ser humano con el mar, ¿no? El descubrimiento del mar es en el siglo XV, ¿no? Sabemos que en el planeta Tierra por mar se puede llegar a todas partes prácticamente, pero en el siglo XV el ser humano no sabía eso, ¿no? Lo fue descubriendo, ¿no? Al cabo de los años, ¿no? Y luego también, sobre todo, este libro, ¿no? De Sarah Rich, es un libro, bueno, tengo especial cariño porque Sarah Rich fue discípula mía, ¿no? Relacionada con el proyecto For Sea Discovery, estuvo trabajando como historiadora del arte y arqueóloga subacuática en el proyecto For Sea Discovery, ahora es profesora en la Coastal University y ella ha escrito un libro muy bonito sobre la shipwreck autography, que es cómo se aplican estas nuevas líneas precisamente que ahora están un poco tan de moda como el dar agencia, ¿no? A todos las entidades, no solo humanas, ¿no? Sino también, por ejemplo, las nuevas ontologías, ¿no? O sea, a pesar de que la arqueología náutica se ha centrado en la teoría y la práctica, que es sobre todo lo que tenemos la bibliografía más extensa, pero hay precisamente un reciente movimiento filosófico de las ontologías orientadas a objetos aplicadas al estudio de barcos y naufragios, es decir, dándole una entidad, ¿no? Una agencia a estos fenómenos. Es decir, prácticamente en estos libros sobre la cultura social del barco no se ve ya el naufragio solo como un símbolo, ¿no? De horror y melancolía, ¿no? Relacionado con un evento histórico, ¿no? Sino que también
hay una nueva concepción física del mundo donde se puede incluir el estudio del naufragio desde un punto de vista antropológico y cultural, ¿no? En relación concreto al problema de la construcción naval, o sea, y los vestigios de madera que nos encontramos en el mar, tenemos la paradoja del barco de Teseo. O sea, un barco tiene una vida, ¿no? El barco es casi, si le vamos a dar agencia, es como un espectro, ¿no? Como un ser. Tiene una vida desde que es botado en el astillero hasta que se hunde o hasta que termina su vida, ¿no? Eso es lo que se llama en ontología el espectro del barco, ¿no? Eso es un término que yo misma creé cuando creé mi visor web, que está ahora mismo alojado en el repositorio digital del CSIC sobre la vida de un navío. Y había una gran pregunta, ¿no? Si las maderas son cambiadas y carenadas en cada escala, al final es aún el barco de Teseo, es el mito del barco de Teseo, ¿no? Esto es muy importante, y lo digo aquí precisamente por lo que voy a hablar luego en el resto de que es mi obsesión, un tema, con el tema de lo que es el estudio de la madera, ¿no? Es decir, vemos este contexto antropológico y cultural del entorno de un yacimiento arqueológico sumergido relacionado con un pecio, como se llama la palabra pecio, ¿no? De un latín pecio, petie, ¿no? Y la formación de un yacimiento, es decir, lo que es la metodología pura y dura de lo que es el trabajo arqueológico, pero adaptado a lo que es el trabajo subacuático, ¿no? O sea, dejo aquí un poco estas referencias bibliográficas, aunque se pueden extender aún un poco más, que para mí son un poco referencias, pero también podemos seguir con ello, ¿no? Voy a decir un poco muy resumidamente, Lino antes lo comentó, el proyecto For Sea Discovery. Pues sí, el proyecto For Sea Discovery prácticamente ha cambiado la vida de muchos interesados en lo que es la construcción naval, la historia del barco, desde la historia, desde la arqueología y también desde las ciencias de la vida, lo que es el estudio de la madera, sobre cómo abarcar ese tipo de proyecto, ¿no? El proyecto For Sea Discovery supuso la consolidación de una línea de apoyo, ¿no? A proyectos de arqueología subacuática, que algunos de ellos aún están en vigor, dos de ellos incluso todavía también liderados por mí en el CSIC, aparte de algunos otros con los que tanto yo como los colegas que estamos en mi consorcio, pues estamos colaborando, ¿no? O sea, mi campo de trabajo y de mi equipo se centra concretamente, como saben, en los siglos de la modernidad clásica, es decir, los siglos XVIII al XVI al XVIII, y es una investigación de arqueología histórica de barcos, básicamente. O sea, se la distingue como arqueología histórica precisamente por dedicarse más a una época en la que existen muchas fuentes documentales, que es nuestra ventaja, pero también nuestro principal problema, como luego voy a hablar cuando habla de las fuentes históricas para lo que es el estudio de la construcción naval, ¿no? Yo siempre he estado sometida un poco al eterno debate. Me han preguntado de por qué necesito estudiar barcos desde la arqueología subacuática para estos siglos de la Edad Moderna cuando ya tengo documentos históricos, ¿no? Es que ganas de complicarse la vida, ¿no? Efectivamente, yo sí, quizás me he complicado la vida, pero bueno, cito ahí, por ejemplo, este artículo que me interesa mucho de Montón, Subías y Avejés, que me parece muy bien sobre qué cosa es eso de la arqueología histórica aplicada precisamente a, a una a una época en la que tenemos una gran cantidad de conocimientos gracias a los vestigios escritos, donde hay una enorme epistemología e interpretación escrita de lo que es toda la cultura material en torno a la construcción naval y a los barcos de esta época, ¿no? Que como digo es una ventaja, pero también ha sido un inconveniente, ¿no? El proyecto For Sea Discovery, además tienen aquí el proyecto está protegido por el CSIC ahora mismo, lo que es la propuesta, y está publicado, tiene su DOI y todo. Esta es digamos, como esto que pongo aquí en la diapositiva, es digamos, la portada, se puede bajar, se puede descargar, está en acceso abierto para quien le interese conocer más sobre cómo desarrollamos este tipo de proyecto. Y cuando lo hicimos, planteamos una serie de hipótesis primarias, ¿no? Sobre de lo que ya conocíamos acerca de la construcción naval de esta época y la historia de los barcos de esta época, ¿no? Teníamos una serie de conocimientos sobre la fuerte relación que existe entre la expansión europea, la construcción naval y la deforestación en muchas zonas relacionadas precisamente con la construcción naval. El papel de Portugal y España,
la creación en Portugal y España, es esto muy importante porque fueron dos países pioneros en este tema de lo que se llama self-sustaining locational structures, todas estas zonas portuarias relacionadas con un desarrollo y una emergencia de lo que es la industria relacionada con la construcción naval y las sociedades marítimas y comerciales. Existe también una historiografía muy rica sobre el problema forestal y el poder marítimo, la presión sobre los recursos naturales, la alta politización, ¿no? Que sobre todo por parte de las élites relacionadas con el imperio, ¿no? Con la ideología del imperio, de cómo hacerse con es una larga historia de cómo los bosques, que eso en la época de la Edad Moderna es un fenómeno que ocurre en toda Europa, los bosques van a pasar de ser zonas o sea, propiedades de propios y arbitrios, con sus correspondientes diferencias regionales, a ser casi algo que iba a estar monopolizado precisamente por la corona, por los estados, por las administraciones, para poder explotarlos de alguna manera, protegerlos para explotar, ¿no? O sea, el eterno debate de la sostenibilidad, ¿no? Se protege para explotar un recurso, ¿no? Y sobre todo el uso de ciertas especies de madera, sobre todo de la familia de los quercus y los pinus, que son las especies que prácticamente en la Europa atlántica, básicamente en parte del Mediterráneo y en parte también de la zona báltico-escandinava, sufrió la mayor parte de la deforestación relacionado con estos fenómenos de la construcción naval. Es por eso por lo que el proyecto For Sea Discovery tenía un foco que era prácticamente como el código de barra disciplinar, ¿no? Que era el tema de la dendrocronología. Es decir, el proyecto For Sea Discovery es un proyecto fuertemente interdisciplinar porque relacionaba las humanidades y las ciencias sociales, la historia y la arqueología, con una ciencia de la vida, ¿no? Como es la dendrocronología, ¿no? Entonces, prácticamente ahora, bueno, esto lo aprendimos mucho, sobre todo de otros colegas, bueno, británicos, que eran bastante pioneros en ello, y también en el norte de Europa, en Holanda también, es el uso de la dendrocronología, y pongo esta cita: la dendrocronología es el método más adecuado para lo que es la datación de madera de naufragios. Eso era precisamente un poco la principal metodología que queríamos poner en nuestro contexto histórico, ¿no? Ahí es donde entramos en el debate de la arquitectura naval, las técnicas de construcción, lo que es, digamos, un poco la geometría cartesiana, ¿no? Es lo más importante. Para la época moderna, siglos XVI al XVIII, ¿no? Este siglo, existen estudios interesantes sobre la construcción naval visto desde la historia y la arquitectura y la ingeniería naval. Hay muchos trabajos sobre esto, ¿no? Pero hay todavía aún muchas preguntas de investigación y enigmas, ¿no? Cuando introducimos una visión interdisciplinar, ¿no? Cuando ponemos la dendrocronología junto con estas ciencias de la vida, ¿no? Había unas preguntas de investigación que nos relacionaba un poco con lo que es el estudio del barco. Para mí, bueno, hay un debate tan polémico sobre el tema de los tesoros, sobre todo por los barcos de la carrera de India, que yo siempre reivindico la idea de que el tesoro es el barco, ¿no? Pero también hay muchas preguntas de investigación, como por ejemplo los conocimientos basados en documentos históricos, teóricos y de ingeniería naval que tenemos, ¿se corresponden realmente con lo que podemos encontrar bajo el agua? Puedo adelantar ya que desde mi experiencia os puedo decir que no. Muchas veces lo que dicen los tratados y la información y los estudios de ingeniería naval que hoy día tenemos, gracias a que conocemos mucho de los barcos, gracias a ello, luego vamos bajo el agua y no es exactamente lo que encontramos bajo el agua, gracias a la arqueología. Esto es un problema, ¿no? O sea, yo como historiadora y arqueóloga, ¿no? Pues me pregunto hasta qué punto puedo conciliar la información que me viene de la documentación y de la evidencia arqueológica. Este es un poco mi afán, ¿no? Y otra pregunta importante era qué recursos de madera se utilizaron para la construcción de barcos en los siglos modernos, de dónde venía, cómo se articuló esta demanda y habituallamiento de recursos, o sea, tuvo consecuencias sociales, políticas, económicas, o sea, influyó de alguna manera a niveles antropológicos y culturales. Hay muchos estudios sobre la formación del Estado en la Edad Moderna que intenta dar importancia a reivindicar un poco lo que es la utilización de los recursos para la construcción de la primera máquina tecnológica, que era
la base del imperio, ¿no? Que es el barco, ¿no? Pero no se ha visto desde esta perspectiva, desde una perspectiva antropológica, social y de evidencia material arqueológica. Entonces, eso es ahí una falta que ahí aún tenemos, ¿no? Entonces, luego también lo que encontramos, o sea, si vamos a hacer una crítica, ¿no? De todo lo que hay sobre construcción naval, tenemos, o sea, lo que pongo aquí, ¿no? Tratados, hay unos tratados, iconografía, sabemos que lo que es los modelos constructivos, especialmente el galeón, ¿no? Fue mejorado y perfeccionado, influido por las leyes de la Guerra de India y por el debate que había detrás, pero vemos que había mucha disparidad entre tratados de construcción naval, leyes de la corona y las prácticas regionales que había, cómo se hizo este intercambio de conocimientos entre Portugal, el País Vasco y Cantabria, la zona del Mediterráneo. O sea, y luego es también el mito de la transición ibérica, ¿no? Esa idea todavía no totalmente estudiada de cómo lo que es el reto de la navegación oceánica hizo cambiar los modelos constructivos heredados del Mediterráneo. Bueno, eso todavía son, digamos, como problemas a los que todavía no le hemos dado una respuesta, ¿no? Yo en realidad voy a empezar un poco esta historia por el final, es decir, por los restos sumergidos. Voy a empezar a hablar un poco de construcción naval desde debajo del agua, ¿no? Desde el mar. Eh, por los restos de madera estructural que localizamos bajo el mar, estos son estos vestigios arqueológicos de estas máquinas, de esta tecnología, ¿no? Que es patrimonio en el océano. En una investigación sobre la historia y la arqueología de los barcos hay un importante aspecto, es la madera y conocer más sobre qué especies de árboles fueron utilizados. Si hacemos una especie de breve historia, ¿no? De lo que conocemos de la madera en los barcos de la Guerra de India, vamos a ver que los conocimientos que tenemos hasta el momento están fragmentados y un poco inconclusos, ¿no? Hay una teoría generalizada de lo que es el comercio global de la madera procedente del Báltico y Escandinavia que alimentó la maquinaria de guerra ibérica, especialmente desde la crisis de la Gran Armada de la década de 1580. Esto es una asunción primaria que sabemos desde hace tiempo, pero también se ha estudiado desde la fuente histórica que hay claras evidencias de un comercio global de la madera paralelo a los cambios en la demanda de recursos producidos por lo que es una clara evolución ideológica imperialista y de apertura de rutas marítimas. Es decir, también está claramente relacionado con el desarrollo de un capitalismo mercantil, ¿no? Y también conocemos mucho sobre esta época sobre lo que se llama en inglés forestry management, ¿no? Que hay bastante conocido sobre eso, ¿no? Aquí incluyo precisamente un mapa con mis datos de lo que es la introducción de madera en la península ibérica a través del comercio holandés, sobre la flota del comercio de Levante, la Société van de Navigatie in the Middellandse, que era una flota que desde 1614 hasta muy entrado, casi el siglo XIX, y hacía esa ruta que ven ustedes ahí, y que traía muchas veces, entre muchos otros productos, traían madera de la zona báltica y escandinava a la península ibérica. Y luego también conocemos cómo evolucionó precisamente toda esta política forestal gracias a una serie de trabajos, como pongo yo aquí algunos ejemplos, como los trabajos de Rafael Relcher, que ha escrito cosas muy bonitas precisamente sobre el transporte de maderas desde la zona escandobáltica a la península ibérica. Está este trabajo de John Wing, Roots of Empire. John Wing fue discípulo, ¿no? De Carla Ram Phillips, o sea que él trabajó y hizo un trabajo, yo le conocí afortunadamente porque candidató a una de las plazas que abrí dentro del proyecto Forest Discovery y tuve la oportunidad de conocerle. Ese trabajo precisamente tan importante sobre la superintendencia de montes y plantíos, hecho por Alfredo Martínez, y bueno, también para el caso portugués, los trabajos de Coldo Trápaga, y que, bueno, estoy muy orgullosa de él porque fui su directora de tesis, pero ya es un hombre independiente y ha escrito cosas maravillosas. Precisamente yo creo que de lo mejor que hay escrito sobre lo que es el forestry management en Portugal para las armadas, lo ha escrito a él. Él tiene este artículo muy interesante precisamente en el libro que editamos hace poco como uno de las, digamos, de las cosas que hemos hecho en Forestry Discovery. Pero estos son pocas evidencias arqueológicas, tenemos todos estos conocimientos, ¿no? Bibliográficos, ¿no? Pero por desgracia tenemos pocas evidencias arqueológicas sobre lo que podríamos llamar una identificación de patrones
relacionados con el uso de la madera. Entonces, esto es una cosa que solamente lo podemos comprobar bajo el agua, ¿no? Y también poder estudiar, gracias a esta información que tenemos, su relación con la evolución de la construcción naval ibérica desde los siglos XVI al XVIII. Estos son algunos de los casos de estudio que hemos podido hacer y que hemos podido trabajar en campañas de arqueología subacuática dentro del proyecto, y también con algunos otros proyectos que las campañas no fueron directamente organizadas en For Sea Discovery, pero con los cuales tuvimos la gran oportunidad de colaborar y de trabajar, porque nos invitaron, digamos, a nosotros a ir para poder sacar muestras de madera. Estos son algunos de estos barcos en donde pudimos aplicar una dendroarqueología y análisis de la procedencia de la madera, ¿no? Pero tenemos una serie de hipótesis preliminares basadas precisamente en esto, y también gracias a su correlación con la investigación histórica que estuvimos haciendo, ¿no? En el resto, digamos, de mi investigación, de esta presentación, voy a intentar hacer un recorrido un poco ligero sobre estas dos cosas, digamos, lo que nos encontramos bajo el agua, lo que es el trabajo en equipo, la dendroarqueología histórica de estos pecios, de estos ejemplos que os di antes, y voy a hacer muy ligera, muy por encima, lo que es una crítica de la fuente histórica que tenemos para lo que es el estudio de la construcción naval. O sea, en primer lugar, lo que es la arqueología histórica de pecios que hemos estudiado, bueno, ya habéis vi en la diapositiva anterior, os di alguna de esta lista de estos yacimientos arqueológicos que hemos trabajado, pero voy a aclarar primero lo que es la dendrocronología aplicada a la arqueología histórica y para qué se utiliza, ¿no? Quizás, como ya algunos de ustedes saben, la dendrocronología es la ciencia que se ocupa de la datación de los anillos de crecimiento de las plantas arbóreas, ¿no? Y se basa precisamente en lo que es el análisis del patrón de crecimiento de los anillos. Es decir, la dendrocronología también es una ciencia diacrónica, ¿no? Se puede aplicar a madera prehistórica o a maderas del siglo XX, o sea, no tiene ningún tipo de... Pero tiene en concreto, para lo que es la datación de maderas de naufragio, hay un importante reto que tenemos aquí, que necesitamos cronologías, establecer cronologías de referencia, es decir, tenemos que ir a las zonas de donde sabemos históricamente que vino madera para construcción naval. Tenemos los montes de Marinas, pero también hemos descubierto que también había otras zonas en la península ibérica y fuera de Europa de donde vino esta madera, luego comentaré un poco, donde también tenemos que tener cronologías para poder datar esta madera, ¿no? Yo pongo aquí la metodología dendrocronológica, no voy a profundizar demasiado en ello ahora, voy a explicar lo que hacemos bajo el agua, pero simplemente deciros que hay dos proyectos importantes de referencia para nosotros, de donde escogimos esta metodología, precisamente llevados a cabo por dos miembros del consorcio For Sea Discovery, que uno era el profesor Nigel Nyling, que es el director del Newport Ship Project, el famoso barco, el Newport, que es un barco de origen vasco, es decir, construido en el País Vasco y Cantabria, probablemente en el País Vasco francés, como hipotéticamente, y que se fue abandonado en el estuario del Severn, cerca de Newport, a finales del siglo XV, que es un barco ibérico, y luego también el proyecto ERC Starting, llamado Timber, dirigido por Iva Dali, que es precisamente otro miembro del equipo. Estos dos proyectos han supuesto, digamos, como la metodología de referencia de lo que hemos hecho en el proyecto For Sea Discovery. Los problemas que planteamos cuando encontramos madera sumergida, aislada o estructural relacionada con yacimientos que son pecios, uno de los problemas que tenemos, o una de las primeras cosas que tenemos que hacer precisamente es el establecimiento de lo que nosotros llamamos unos protocolos de muestreo, ¿no? Aquí, es decir, de corta bajo el agua, o sea, de interpretación de la madera bajo el agua y de cortar concretamente la parte de la madera con los anillos, si es posible, entre 30 y 80 anillos que tenga, para que luego en el laboratorio puedan ser utilizados para el análisis dendrocronológico.
Aquí es, si estuviéramos en una película, aquí es donde saldría a hacerlo, aquí podemos ver el decir, ojo, esto es peligroso, no haga usted esto en casa por sí mismo. Este trabajo lo tiene que hacer un dendroarqueólogo, es decir, una persona que sepa identificar por la observación la madera bajo el agua. Créanme, no es tan fácil. Yo he encontrado madera bajo el agua, a veces hasta he contado los anillos, pero no sé hacer lo que es, no sé cortar la madera adecuada para que luego un dendrocronólogo la pueda cortar. Eso lo tiene que hacer un experto, un especialista en la materia, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas, es decir, para evitar eso de que muchas veces a mí me ha ocurrido que me han enviado muestras de madera recientemente, incluso del proyecto de los barcos de Cortés, ¿no? En México. Aquí tengo un trocito de madera. Bueno, pues mis colegas de línea me mandaron, toma Ana, hemos cortado un poco de madera para ti. O sea, yo no he ido a bucear a estos puestos restos de los barcos de Cortés. Me mandan esto, que normalmente es de un quercus, quizás americano, que es un bosque caducifolio, una parte pequeña que no hemos podido datar, o sea, no hemos podido trabajar con ello bien en el laboratorio, o sea, mis colegas endocrinólogos no han podido datar. Es decir, hace falta aplicar estos protocolos para poder saber cuál es exactamente la madera que vamos a cortar para que luego en el laboratorio podamos datar y que también podamos buscar correlaciones con la información que tenemos tanto de este Forestry Management y de este origen de la madera, de este mapa de los montes de Marina ibérico, para poder un poco, de alguna manera, conectar toda esta información de la investigación. Aquí pongo estos dos trabajos importantes como el Shipwrecks and Provenance, que editamos en el año 2017, liderado precisamente por Sarah Rich, una de nuestras colegas de la que antes hablé, y también ese trabajo de Domínguez del Mas y otros, normalmente los dendrocronólogos del equipo Forestry Discovery, que es como una guía Selecting and Sampling Shipwreck Timbers, de cómo se va, cuando estamos en el agua, cómo cortar la madera adecuada para que luego podamos trabajar con ella en el laboratorio. Esto es aquí el profesor Nyling cortando este trozo de madera de lo que es probablemente un trozo de una cuaderna o bao de un barco. Aquí concretamente estamos en el Galeón de Ribadeo, en Galicia, un día de una magnífica visibilidad subacuática, como pueden ver, que por desgracia, como ya saben, no siempre ocurre, ¿no? Y en segundo lugar, pues se han desarrollado unas cronologías sobre datos de anillos de árboles de referencia de diferentes especies que ha permitido la datación exitosa en muchas ocasiones de algunas de estas estructuras de madera. Como dije antes, no siempre, ¿no? Cuando cortábamos la madera equivocada, ¿no? Esto se ha hecho sobre todo en el norte de Europa, está muy avanzado este tipo de investigación. Aquí en la península ibérica tenemos problemas, ¿no? Aquí en este mapa que ustedes ven aquí, bueno, aquí abajo hay abajo unas fotografías, ¿no? De este maravilloso quercus, que por desgracia cuando vamos al bosque ibérico no encontramos quercus lo suficientemente viejos para poder datar un galeón del siglo XVI, porque ha habido un gran proceso de deforestación, o sea, esta conexión entre monte y océano ha quedado un poco ahí, y porque casualmente los que somos Ocean People también somos gente de los bosques y buscamos precisamente responder a estas preguntas. Y aquí en la península ibérica, como ven ustedes, a pesar de que el equipo de dendrocronólogos se fue al monte literalmente a sacar muestras de árboles viejos para poder hacer estas cronologías, no siempre lo hemos podido hacer de manera exitosa debido a los problemas de deforestación que nos hemos encontrado y que no había bosques quercus suficientemente viejos en lugares de donde sabemos que se extrajo madera para construcción naval. Y luego también, o sea, algunas zonas, porque primero fuimos a la zona de los montes de Marina, o sea, de los montes de Marina históricos, ¿no? Que sabemos que eran provincias marítimas de donde a lo largo de los siglos se sacó, pero que luego hemos visto en algunos estudios que hemos hecho que no siempre fue así, que luego también en algunas otras zonas que no fueron montes de Marina también se sacaron, es decir, que todavía nos queda por delante un largo trabajo dentro arqueológico de montes que hacer para tener las cronologías adecuadas. Y
Como he dicho, el proyecto For Sea Discovery, pues uno de sus objetivos fue establecer esos protocolos de actuación y muestreo de madera en barcos históricos, y una vez que se establece la fecha, se databa la madera, se pueden hacer más inferencias sobre el periodo de construcción del barco y el área de suministro de la madera, y se podían hacer, digamos, una serie de cronologías con patrones, ¿no? Los datos se han incluido en repositorios documentales, como es el Archaeological Data Service de Heritage England, que está aquí, que es el que ven ustedes, no sé si lo ven ahí, Archaeology Data Service, que también tiene toda la información del proyecto For Sea Discovery, pero también lo tenemos relacionado precisamente con la información de naufragios históricos recogidos en una geodatabase que es el Visor Web, el que está alojado en el CSIC con conexión con el repositorio de la librería digital del proyecto que dirigía Felipe Castro, otro de los compañeros del Consorcio For Sea Discovery, que trabajamos en un equipo bastante grande, que ahora él está en Lisboa y que tenía también toda esta información. Ahí pongo precisamente dos referencias bibliográficas importantes que sirven un poco para relacionar lo que es la idea del Big Data y esta creación de ontologías relacionada con naufragios, pero conectado también con ese dato científico importante, por supuesto, de los patrones en los cuales podemos identificar comportamientos en lo que es la evolución de la construcción naval, y podemos profundizar en algunas de estas preguntas para poder poco a poco responder a ello, ¿no? Estos dos artículos están ahí, el de Monroy, Furuta y Castro, y abajo el de Borrero et al., recientemente publicado, de hecho, en el año 2021. O sea, si alguien, yo esta presentación luego la voy a dejar disponible en una página web o algo, o si alguien está interesado también se la puedo enviar, ¿no? Y como ejemplo de lo que dije antes de esta información inédita, esto es una tesis doctoral que estoy dirigiendo ahora, es la tesis de Ana Rita Trindade. Ella también está contratada en el proyecto For Sea Discovery en el CSIC, y es una tesis muy bonita sobre el surtimiento de maderas al arsenal de la Carraca en Cádiz. Y bueno, ya ha descubierto que precisamente la mayor parte como ustedes saben, el arsenal de la Carraca, más que un lugar de construcción naval, que lo fue a partir sobre todo de la Junta de Constructores del 52, pero antes sobre todo fue una zona de carenado. Y se carenaron muchísimos barcos, y no solo ibéricos, incluso también holandeses que tenían un acuerdo entre los Estados Generales y la Corona Española para poder hacer escala en la Carraca y carenarse. Navíos de la VOC fueron carenados en Cádiz. Entonces, en el arsenal de la Carraca sirvió como un almacenamiento, esto que en inglés se llama stockpiling, es para experimentación de la madera en los caños para poder saber hasta qué punto estaba ya preparada para ser usada en la construcción naval. Entonces ella pues descubrió que más que esta madera, la madera que viene de la zona local y regional venían de muchas otras zonas, no de la Sierra de Segura, que era el tradicional departamento marítimo. Aparte también venía muchísima madera de la zona escandobáltica y también, ojo, y esta es la sorpresa, también de la zona del Caribe e incluso de Filipinas. Cádiz fue como una zona de almacenamiento, incluso para luego redirigir madera a otros arsenales que son más propiamente de construcción naval en España, como fue precisamente los arsenales de Esteiro, Ferrol o incluso de Cartagena, ¿no? En el siglo XVIII, ya en el siglo XVIII. O sea, son una serie de interesantes información, ¿no? Bueno, esto quería poner así un poco para ilustrar por encima este ejemplo metodológico del Newport Ship. Este ha sido un ejemplo, es una referencia fundamental para el proyecto For Sea Discovery, fue anterior, ¿no? Y casi muy importante de cómo seguir el proceso. La única cosa es que muchas veces no tenemos aquí, sobre todo en España, no tenemos los medios, ¿no?, para poder hacer el tipo de trabajo que se hizo en Reino Unido, ¿no?, donde incluso se creó un museo y una zona de almacenamiento de todas las piezas de madera. O sea, el barco fue prácticamente desmantelado entero y llevado a un museo de conservación, aquí ven ustedes la foto, para poder ser estudiada, escaneada, registrada y analizada una por una. O sea, casi 2000 piezas de lo que es un barco entero, ¿no? Eso también
curiosamente lo pudimos hacer en Portugal con el navío de Beliño, luego enseñaré algunas fotografías, ¿no? Pero yo creo que esto es, digamos, un poco interesante. Bueno, con relación a los casos de estudio, entre 2009 y 2021 pudimos inspeccionar, muestrear maderas de 23 naufragios. O sea, algunas de ellas, como antes dije, en la lista que di en la diapositiva 12, campañas arqueológicas del proyecto For Sea Discovery, pero también relaciones con otras campañas, ¿no? Donde hemos podido participar de alguna manera de ir a cortar madera y a llevar a casa, ¿no? Entonces, la recolección de muestra, bueno, esto es un caso este es el Newport Sheet tal como estaba originalmente, o sea, todas estas maderas ya, aquí ahora lo que hay construido es un teatro y todo esto fue trasladado a ese museo donde está todo el barco almacenado, todas las piezas para su registro y análisis, un trabajo en progress, ¿no? Como se suele decir. Y aquí un poco a la derecha lo que ven es el yacimiento del barco de Beliño, ahí ven ese trozo de una varenga del barco, el barco de Beliño, es un barco hipotéticamente de la época, los colegas portugueses llaman filipino, o sea, de la época en que Portugal fue un reino de la monarquía, probablemente un barco de la carrera de India, que participó, portugués, que participó en la carrera de India española, o bien de la carrera de India de la flota de Nueva España y Galeones, que fue derivado por una tormenta. Pues en el año 2014 una tormenta dejó precisamente una nueva tormenta, envió precisamente todas estas piezas a la playa de Beliño y en un grupo que formamos del proyecto For Sea Discovery con colegas portugueses pudimos recoger todo lo que quedaba del precio, unas 72 piezas en general, trasladarlo a un gran barreño, ¿no?, de agua para su conservación y poder estudiar con el faro AN, con un instrumento muy potente de escaneado de maderas, pudimos escanear todas estas piezas para estudiarla y poder saber un poco más de esto, ¿no? Gracias a estos estudios quizás podemos reconstruir una historia y una arqueología, ¿no? Gracias a estos resultados y gracias también a estas investigaciones dendroarqueológicas, ¿no? Nos encontramos con algunas sorpresas que hasta ahora solamente sabíamos por evidencias documentales. Por ejemplo, esto es una muestra de madera, concretamente yo creo que es la número 762, es del casco del Newport Sheet, donde da evidencias, es una evidencia arqueológica de lo que llamamos el forestry management de la época, ¿no? Este barco que fue construido en el País Vasco francés, pues relaciona esta información con algunos estudios, como por ejemplo esta cita que pongo aquí de Álvaro Aragón Rubano, un colega de la Universidad del País Vasco, hizo un estudio sobre los robles trasmochos guiados, que era una práctica que se hacía mucho desde época medieval y luego también durante el siglo XVI y XVII. Y sabemos, hasta ahora lo único que sabíamos sobre esto era precisamente a través de esta información documental y también gracias a una iconografía existente en la época. Yo pongo el ejemplo, ¿no?, de este trabajo de Duhamel du Monceau, aunque sabemos hoy que él no era el autor, hoy sabemos de Duhamel du Monceau que él no era el autor directo de estos trabajos, pero sí se dedicó a viajar por Europa a recoger todo lo que, un poco parecido a lo que hizo el Marqués de la Victoria, ¿no?, en el siglo XVIII con la construcción naval. Sí, él no era un experto en ello, pero también recogió esta información que gracias a su trabajo pues ha llegado hasta nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahora muy resumidamente de la diapositiva 23 a un poco más adelante, lo que voy a dar es un poco una noción muy esquemática que ustedes yo creo que mejor lo van a ver ahí sobre lo que son la prospección y las técnicas del registro arqueológico bajo el agua, y ya de paso les enseño un poco algunas fotografías de nuestro trabajo subacuático y de cómo registramos una a una todas las maderas para luego poder sacar muestras bajo el agua. Es decir, esto es una reconstrucción de la construcción naval que empieza bajo el agua, y estos son algunos de los ejemplos, digamos, más notables, ¿no?, de lo que el Pecio Ribadeo 1, que dirige mi colega, mi compañero Miguel San Claudio Santa Cruz, otro miembro del proyecto For Sea Discovery, que es un galeón construido en Nápoles y de lo cual hemos reconstruido toda su historia y su arqueología, aunque todavía nos queda mucho por saber de él.
Aquí ven ustedes algunas fotos del sitio arqueológico. Ven un poco aquí a la izquierda de nuevo esa fotografía maravillosa de la Carlinga, y que estar ahí es casi como imaginarte, ¿no? Que estás a bordo de un galeón de verdad del siglo XVI, ¿no? Justo con todo lo que es el proceso de dibujo y de registro de estas estructuras. Bueno, aquí ven un poco lo que es un modelo 3D de lo que es el sitio arqueológico o las zonas de excavación distintas en distintas zonas que hemos hecho la intervención. Esta de nuevo es una fotografía del pecio de lo que es el yacimiento arqueológico. Lo que hemos podido, gracias a todas estas mediciones, hemos podido calcular las medidas principales del galeón. Se acerca a veces muy de refilón a las ordenanzas de comienzos del siglo XVII y de los tratados, sobre todo el tratado anterior, último del tratado de 1574, creo, no recuerdo ahora mismo el tratadista, pero lo tenemos en mente, ¿no? Se acerca muy, muy de pasada, no exactamente, es decir, esto nos pone sobre aviso de que los constructores, los carpinteros de Ribera y los constructores, los maestros asentistas, no respetaban mucho las normativas políticas o de la corona, sobre todo en el caso esto de la construcción de galeones. Aquí podemos ver una buena trozo, bueno, está un poco roto, pero son un poco los faos de una de las zonas de la parte de estribor, que es la parte que está más levantada del galeón, donde hemos podido poner, ven estas, no sé si ven, yo creo que yo estoy señalándolo con mi punzón de mi ratón, pero yo creo que ustedes no lo ven, pero yo creo que ven, que pueden ver un poco lo que son esos trocitos de papel para registrar las zonas donde íbamos a cortar para hacer estas imágenes. De nuevo se ve la carlinga con el señalamiento del registro. Aquí ven un poco también, como pueden ver, yo creo que aquí se puede, esta foto, gracias a la buena visibilidad, se pueden ver un poco todo lo que son la zona de los vaos, de lo que creemos que era al principio, pensábamos que es una de las zonas de cubierta, de la cubierta del barco, o quizás un mamparo de separación interno, aún no lo tenemos claro, ¿no? Porque esa parte está un poco rota, ¿no? Entonces pusimos esos registros precisamente para poder, y ven un poco aquí este trozo de madera de lo que sin duda es madera de roble, y algunas de estas incluso se podían contar los anillos bajo el agua porque estaba muy, muy claro y se veía en el roble, se ve muy claro. Y esto es el otro gran campaña arqueológica que hemos estado haciendo en el CSIC, precisamente dirigida por Arnaud Cazenave de la Roche, que actualmente, yo creo que como ustedes saben, está contratado conmigo en el CSIC. Estamos trabajando en equipo un poco para fortalecer esta línea de investigación, y es otro caso muy paralelo, que tiene muchos paralelismos con el galeón de Ribadeo, que son los pecios de la Mortela 2 y 3, pero que son dos barcos supuestamente están en el Mediterráneo, lo cual no significa mucho que sean barcos totalmente mediterráneos. Tenemos la sospecha sobre uno, sobre todo porque hemos encontrado la información histórica y se llamaba, tenía como un nickname que es la Vizcaína, lo cual eso nos pone un poco, ¿no?, sobre aviso, ¿no? Sin embargo, hemos podido hacer un estudio dendrocronológico de estos barcos, hemos podido datar la madera, lo cual fue maravilloso para la hora de poder conectar la parte arqueológica con la documental. Bueno, este es el sitio, antes os enseñé el sitio del Ribadeo, este es el sitio de la Mortela. Como esto se hizo al principio, ahora estamos aplicando las técnicas fotogramétricas a los dos sitios arqueológicos, pero al principio, cuando la Mortela 3 se empezó a trabajar, ¿no?, en el año 2012, pues se hizo esta cuadrícula, ¿no?, la cuadrícula para poder señalar el yacimiento y poder hacer las mediciones. Y esto nos permitió, como pueden ver, hacer una buena esquema para poder identificar las estructuras, todo lo que es la madera en conexión del barco, para poder identificar algunas zonas importantes, tanto para lo que es el estudio arquitectural de la geometría cartesiana del pecio, como del barco originalmente, como de también
saber de dónde íbamos a sacar algunas maderas. En la campaña última este año pasado de 2021, pues en la Mortela 2 pudimos sacar nuevas, inéditas, muestras de madera de las cuales todavía no tenemos resultados. Entonces vamos a intentar, bueno, Arnaud Cazenave es el gran conocedor de la arquitectura naval del siglo XVI, entonces gracias a, recientemente hemos publicado un artículo que también está en Open Access, en lo que es el registro, ¿no? el repositorio digital de la Unión Europea, porque lo teníamos que poner ahí porque es un proyecto también financiado por la Unión Europea, entonces, pero está también en acceso abierto, o sea que prometemos que vamos a poder saber un poco más de este barco que terminamos de estudiar. Por el momento, este barco no vamos a volver más al sitio, porque implica un buceo un poco más peligroso que el del Ribadeo. Este barco está a 48 metros de profundidad, o sea, entonces, claro, el tiempo de trabajo en el mar es muy pequeño, y entonces tenemos algunos problemas, ¿no? Bueno, aquí pueden ver la carlinga de la Mortela 2. La carlinga es una impronta mediterránea relevante y está un poco, o sea, el galeón de Ribadeo también tiene una carlinga muy parecida, pero más complicada, porque el galeón de Ribadeo es ¿cómo decirlo? Es mucho más barco, ¿no? De hecho, tenemos incluso documentación histórica de la época que lo describe como un barco muy potente. Tenemos una carta del duque de Medina Sidonia que fue a Cádiz a verlo cuando escaló allí, dice, es para llevar los tesoros de su majestad, ¿no? De tan potente, o sea, de tan fuerte como este, o sea, tiene unas maderas enormes, o sea, es muchísimo más, o sea, la carlinga es muchísimo más complicada, también más difícil de acceder, ¿no? Entonces, tenemos algunos otros casos de barcos, pero en primer lugar, decir que hay una discusión abierta sobre el estudio dendroarqueológico en yacimientos subacuáticos o relacionados con el medio marítimo, pero hemos observado, o sea, no voy a hablar barco por barco, pero voy a resumir una serie de observaciones o patrones comunes a todos estos casos de investigación, que son hipótesis primarias de las cuales podemos... Uno es lo que es la selección de árboles para la construcción naval, ¿no? Este análisis de madera en conexión, de madera estructural en conexión, nos permite hacer unas conclusiones acerca de la procedencia de la madera. Y sabemos que se seleccionaron robles de crecimiento rápido para concretamente lo que era el entramado de los barcos. Esto lo hemos podido también identificar en algunos barcos que están en el Caribe, como Highborn Cay Wreck o en el Manuel Point 2 y 3, que están relacionados con la expedición de Tristán de Luna, ¿no? A comienzos del 16, bueno, y algunos otros, no me voy. Pero a veces también hay excepciones, ¿no? Como por ejemplo, en algunos casos, en las cuadernas, también hemos encontrado que había muestras de madera de roble de crecimiento más lento. Entonces, es decir, todos estos, por ejemplo, en la fragata Magdalena, que está en Viveiro, encontramos este tipo de madera, ¿no? Lo cual nos hace ver algunas asunciones relacionadas un poco con este tipo de problemas, ¿no? Para resumir un poco la gran pregunta que yo me hago es que si este cambio, o sea, se ha producido un cambio en la selección de madera, este cambio en la selección de madera aparentemente es coincidente con lo que es el cambio de la tecnología de la construcción naval de tingladillo, lo que se llama clinker en inglés, ¿no? Que es hasta el sistema denominado a tope, es decir, el Carvel, que es el que se va a imperar de una manera clara, sobre todo a partir de finales del siglo XVI y en adelante, y sobre todo en el caso ibérico, español y portugués, está muy relacionado con el desarrollo de la navegación oceánica y con los barcos sobre todo con los barcos de la carrera de Indias. Aquí es donde entra un poco lo del tema del mito de la transición ibérica, ¿no? De que se produjo esta evolución y que también es una consecuencia de la necesidad de adoptar unas maderas distintas para cada tipo de las partes de las estructurales del buque, ¿no? Tenemos también, por supuesto, algunos otros problemas metodológicos relacionados con la aplicación de la dendroarqueología, que como dije antes, uno de ellos es el tema, por ejemplo, de que no tenemos cronología suficiente.
Y esto es lo que nos ha hecho a nosotros, sobre todo en el proyecto For Sea Discovery, de irnos de los montes de Marina, ir a otras zonas que no estaban en los montes de Marina históricos, de donde también sabemos que se extrajo madera. Pero luego también zonas del sur de Francia, zona, por ejemplo, de Italia, de la zona de Nápoles. Nápoles era un reino de la monarquía ibérica, de la zona de los Balcanes, por ejemplo, el galeón de Ribadeo está construido con madera de la zona de los Balcanes, de la zona del Adriático y de la zona del sur de Italia. Entonces necesitamos también más cronología para esto. Y relacionado con ello está lo que es la cuestión de comprender, definir el navío ibérico. Esto era un problema que nosotros discutimos mucho en el proyecto For Sea Discovery, porque los dendroarqueólogos querían decir, ¿existe un navío ibérico construido con madera de la península ibérica? Pues no, es que el navío ibérico es mucho más que eso. Un navío ibérico puede haber sido construido en Nápoles, como el galeón de Ribadeo, porque lo mandó construir Felipe II, y se construyó con madera, procedente de otras zonas geográficas europeas, de los cuales en algunos casos tenemos cronologías y en otros casos no. Esto es muy importante. O sea, nosotros establecimos hasta 3 criterios. El criterio constructivo, es decir, relacionado con esa evolución de la transición ibérica y de esa transmisión de conocimiento del Mediterráneo al Atlántico, como por la demanda oceánica, pero también el criterio de la madera, el criterio de la procedencia y también el criterio histórico. O sea, el barco, los barcos, los galeones, como el Ribadeo o como los barcos de la Mortela, fueron construidos para servir a la monarquía hispánica, para servir a los reyes de la Casa de Habsburgo, al emperador Carlos en el caso de las Mortelas y a Felipe II en el caso del Ribadeo. Entonces es un criterio histórico que son factores que nos ayudan a, digamos, a conocer esto. Ya para terminar, el estudio de la construcción naval debe comprimir los que son conocimientos de la historia y la arqueología con el estudio de la procedencia de la madera. Y en esto nos hemos encontrado que en la historiografía, propiamente dicha, a veces hay una frecuencia de tópicos que no paramos de repetir. Yo misma he caído en ello, igual que muchos otros mis colegas historiadores, y que tenemos, o sea, lo compartimos con los especialistas en ingeniería naval, que han construido los barcos relacionado más que nada. De hecho, hace poco Luis Coín Cuenca me decía, fue uno de los ingenieros navales que estuvieron participando en la construcción de los barcos del descubrimiento, ¿no? Fue cuando famoso el quinto centenario en 1992, decía, si hubiera construido un barco como decían los tratados del siglo XVI y las ordenanzas del XVII, no hubieran navegado ni a la de 3. Él me lo decía, ¿no? O sea, es cierto, y yo digo, efectivamente, porque es que hemos construido la historiografía naval española con la documentación histórica. Y luego, te lo dice una arqueóloga subacuática, hemos ido al mar y he dicho lo que he escrito en la historiografía naval y lo que he visto bajo el agua no coincide. Entonces, claro, ahí tenemos un poco ese problema, ¿no? Tenemos una serie de tópicos que tenemos que revisar. No me voy, y también, bueno, cito también aquí ese maravilloso libro de Hunger, Ships on Maps, porque también tenemos una iconografía muy interesante que aparece precisamente en toda esa cartografía histórica, ¿no? Y que vemos un poco relacionado un poco con la construcción espacial del océano, que eso es otro nivel de análisis, ¿no? De tipo antropológico, pero también iconográfico, ¿no? Y que también, no, hace poco, de hecho antes de venir a Gales, estuve de nuevo en el Escorial fotografiando esas imágenes maravillosas de la sala de las batallas, donde está lo que es la batalla de la isla Terceira, y claro, ahí si te fijas en la iconografía con detalle, ves cosas que te llaman muchísimo la atención, que a lo mejor no hemos mirado con los ojos que se merecen. Y ya, por último, precisamente en mi libro con mis colegas Felipe Castro y Nayer Nailing, Heritage and the Sea, en el primero, que son 2 volúmenes, bueno, el que quiera saber más rollo de lo que os he contado hoy, ahí tenéis de sobra, pero sobre todo decir que hay una serie de información donde yo quería hacer una crítica de la fuente, quizás un poco detallada, a lo mejor me voy a extender demasiado y no quiero enrollarme más, pero que tenemos una serie de documentación que son los que hemos visto, como solo los tratados y las ordenanzas, pero que también están, desde el punto de vista codicológico, también están impresos o manuscritos, algunos publicados o inéditos. Hace poco en el Museo Naval se descubrieron algunos, ¿no? Recientes sobre construcción naval. También
aparte de los conjuntos de ordenanzas y compendios legislativos, que no solamente son las ordenanzas, sino toda la documentación relacionada con el debate en la búsqueda del navío perfecto, todas esas, digamos, peleas, ¿no?, entre las élites sevillanas y la aristocracia en la corte, y también los constructores navales, normalmente vascos y cántabros, que algunos eran marinos de la flota de India, todo ese debate que hay detrás y que produjo muchísima documentación, buscando, en concreto con la carrera de India, el barco que era suficientemente fuerte para cargar artillería y defenderse en la mar, pero también con un buque importante para poder llevar toda la carga necesaria para ir y viajar a América, pero ojo, que pudiera remontar el Guadalquivir hasta desde Sanlúcar a Sevilla, que eso era otro problema. Y luego también representaciones e informes de las juntas y consejos, correspondencia y documentos notariales, en fin. Yo termino un poco con una pregunta para no enrollarme más, de cómo se reflejó en la documentación histórica y en los tratados de arquitectura todos los cambios que derivaron de las distintas fases por las que atravesó la construcción del barco ibérico, en especial relacionado con la demanda de madera y de cómo estos recursos forestales se utilizaron para comprender esta evolución del barco ibérico. Tengo una lista como de críticas a mi propio trabajo de investigación, no les voy a aburrir con ello, pero vamos, estoy completamente abierta y dispuesta para el que quiera hacerme preguntas concretas sobre ello. Yo lo que pretendía un poco con esta es abrir un poco una especie de, como un seminario de investigación, ¿no?, para saber, para poder establecer y debatir más cosas relacionadas con este problema desde una perspectiva así tan interdisciplinar como la que estamos haciendo desde el año 2007 hasta ahora en el proyecto For Sea Discovery and Beyond, ¿no?, como dicen mis colegas británicos. Bueno, gracias, y gracias sobre todo por su paciencia para conmigo. Muchísimas gracias, Ana. Se agradece muchísimo la presentación y el entusiasmo que la verdad es que se nota y refresca, y se nota no solo en la presentación de hoy, sino en el trabajo, que es ingente y que es muy novedoso. A mí me ha interesado especialmente, pues, lo que decíamos al principio también, de las relaciones entre arqueología e historia, y supongo que algunas de las preguntas irán por ahí, así que sin más doy paso al turno de preguntas y quien quiera que lo diga. Si quieres, a lo mejor, bueno, no sé, puedes mantener la presentación si alguien tiene Como preguntas sobre queráis. la presentación. Sí. ¿La dejo por ahora o como queráis? Yo abierta a todo. Hay preguntas primero. ¿Puedo? Por favor, sí, sí. Ah, y María Portuondo también tiene una después. Muy bien, pues Isabel, María. Bueno, yo estoy encantada con la presentación, es lo primero que quiero decir. Me parece interesantísima, y creo que la conclusión es que la interdisciplinaridad es fundamental. Porque, por un lado, como has señalado muy bien, la documentación, todos los informes, los tratados, pero claro, luego la parte experimental, que es la vuestra, pues es imprescindible y es bastante nueva, como dices, a partir del 2007, pero claro, antes no se disponía ni de estas técnicas, entonces hay mucho para hacer, o sea que además ahora que hay mucha gente joven trabajando en estos equipos, esto va a avanzar muchísimo más rápido, y estoy encantada con lo que has explicado. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, Isabel. Yo también sigo tus trabajos de cerca, que me gustan mucho, así que muy pro quo. Gracias. Muy bien, María Portuondo. Sí, muchísimas gracias. En una presentación interesantísima. Lamento decir que no conocí el proyecto de For Sea Discovery, el cual ahora tengo que no solamente estudiarlo yo, sino que dirigir a una estudiante de doctorado que tengo para que se empape bien del proyecto y de las distintas metodologías. El interés de ella es estudiar el barco inglés en India y el desarrollo de arsenales y de recursos forestales para mantener la flota inglesa en el subcontinente. Así que muchos de los mismos tópicos se van ella va a tener que
que estudiar. Mi pregunta es un poquito más específica. Claro, tenemos esta tradición del barco de carrera de India, el barco transatlántico, que tiene que recibir mantenimiento, ¿verdad? Carrenajes periódicamente. Y como usted mencionó, pues se van cambiando maderas y vaya, vamos a decir, solucionando el problema que ese barco sufre en ese instante. Lo que para nosotros los historiadores que nos gustan cronologías muy claras, va, digamos, contaminando el remanente arqueológico subacuático, porque podemos encontrar, supongo, y usted me corregirá, podemos encontrar partes de un barco, pues que la parte original, vamos a decir, la estructura original del barco con ciertas maderas, y luego se improvisan con distintas maderas para soluciones. Y me pregunto, eso lo intuye uno, ¿verdad? Especialmente cuando el barco recibe el mantenimiento, vamos a decir, en el Caribe, este tipo de solución. Y me pregunto si la evidencia arqueológica está ahí para, vamos a decir, confirmar esas sospechas. Sí, efectivamente, en algunos casos la evidencia arqueológica está ahí, pero completamente. Es cierto que a veces vemos, conocemos, por ejemplo, en barcos que han sido, por ejemplo, la fragata Magdalena. Es un barco del que hay mucha información y lo teníamos identificado porque sabíamos dónde estaba y fuimos a él sabiendo que era ese barco. Tenemos mucha información histórica, documental de ese barco y sabemos cuándo y dónde fue carenado. Por ejemplo, el barco El Triunfante, que es otro pecio que ha sido también muy estudiado por los colegas de Cataluña. También sabemos que ha sido carenado incluso en Cartagena, en algún lugar, ¿sabes? A pesar de que es un barco de construcción vasca, ¿no? Cántabra. Y fue carenado en Cartagena. De hecho, bueno, está hundido en el Mediterráneo, ¿no? O sea, hay algunos casos que lo sabemos por la evidencia documental. Pero hay otros casos, por ejemplo, el Yarmouth Road Wreck, que no quería acabar con la paciencia de ustedes hablando de uno a uno todos los barcos que señalé en la diapositiva 12, porque es que cada uno era una campaña. Pero, por ejemplo, en el Yarmouth Road Wreck, ahora que usted pregunta esto, y viene muy bien la pregunta, no hemos podido aún identificar el barco. Sabemos que por la construcción, hemos estudiado su construcción, es un barco construido a Carvel de primeros del 16, mediados del 16. Y probablemente un barco ibérico, casi seguro. Lo sabemos por alguna evidencia documental muy básica que tenemos, pero es cierto y reconozco que hemos ido al archivo de Simancas y aún no hemos encontrado una conexión de esa documentación, entonces no hemos podido identificar el barco. Para nosotros es un barco a Carvel, o sea, a tope, de comienzos mediados del 16, ibérico, hundido en la isla de White, cerca de las costas británicas. Sin embargo, hemos visto por la evidencia dendroarqueológica que ese barco ha sido carenado con distintos tipos de madera que rompen lo que es digamos, el equilibrio de la estructura del navío. Cuando te encuentras unas maderas con unos determinados anillos, que muchas veces son difíciles para el laboratorio dendroarqueológico, y de repente hay una que tiene, como la que encontramos en el Yarmouth Road Wreck, ahora no tengo exactamente cuántos anillos, pero tenían como 100 y pico de anillos. Eso es de un árbol, o sea, normalmente los barcos se construyen con las mismas familias de los árboles. Los árboles, los bosques, o sea, los árboles son casi como los seres humanos, ¿no? Son todos primos hermanos entre ellos. Donde hay un bosque, donde hay lamentablemente muchos han sufrido la deforestación y no podemos conocerlos también. Un dendrocronólogo sabe mucho más que yo de esto. Pero, por ejemplo, tienen algo que tenemos también los seres humanos, el estroncio en los huesos. El estroncio ellos en su estructura. Entonces, cuando tú te encuentras un barco que tiene algunas maderas que no coincide absolutamente para nada con las otras, desde el punto de vista químico o incluso por radiocarbono o por análisis de isótopos, eso es una cadena seguro. O sea, eso, por ejemplo, en el Yarmouth Road Wreck, cuando estábamos en la campaña de excavación y yo vi esa madera, le dije a mis colegas británicos que estaban bajo el agua, digo,
Decidme que esto es del mismo barco o es que hay otro barco por ahí seguro, distinto, pero no era del mismo barco. O sea, eso es una evidencia arqueológica, una evidencia dentro arqueológica de que ese barco fue carenado. ¿Dónde y cómo? Aún no lo sabemos porque no hemos podido tener toda la información. De hecho, esta campaña es un trabajo todavía inacabado que una de las razones por las que no lo hemos acabado es porque está en un sitio de muy peligroso buceo, con muchas corrientes y de muy mala visibilidad. Pero es una evidencia arqueológica. Yo no sé si he respondido a la pregunta. No, definitivamente, es claro lo que uno se sospecha, pero tener la evidencia física, pues claro, es Sí. esencial. Otra preguntita, dentro de la dendrocronología, además de saber quizás el origen del árbol y la edad, ¿cuán fiable es el reconocer la especie del árbol? Identificar la especie del árbol. Bueno, la dendrocronología es una ciencia exacta si se conoce la especie, eso es verdad. Pero puedo decir que incluso yo misma, que no soy dendrocronóloga, he podido diferenciar un pino de un quercus, de un roble bajo el agua, porque es muy visible. O sea, es muy visible, sobre todo para un experto, para los ojos de un experto dendroarqueólogo, es muy visible, es importante conocer la especie. Es verdad, sobre todo entrado el siglo XVIII, que muchos barcos que se construyeron ya en arsenales tenían maderas que no eran ni quercus ni pinos, habían de esa misma familia, se utilizaron sobre todo no para lo que es el casco, lo que es la estructura, que es lo que para conocer la construcción naval nosotros vamos a la estructura del casco y un poco queremos bucear en la varenga del barco, o sea, en la cuaderna maestra, ¿no? Porque eso es lo que nos dice la dimensión del barco, que eso es roble, básicamente. Y hay pino. El pinus es muy importante en la construcción, no en el casco, sino en algunas otras zonas secundarias. Pero luego, por ejemplo, todo lo que es la motonería del barco, todo lo que son las pequeñas piezas, muchas veces hay incluso de madera tropical hemos encontrado. Entonces, claro, ahí ya tenemos problemas para identificar la especie, porque claro, a veces no, quizás un endocronólogo en el laboratorio, una vez que lo hemos sacado del agua, sí puede identificar la especie. De hecho, nosotros en el proyecto For Sea Discovery llegamos a contratar a una persona que entonces era un postdoc, Peter Grunenberg, que ahora es profesor en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, creo que está, o en otra cerca, no me acuerdo muy bien ahora dónde está, consiguió su plaza de profesor, que él era un ecólogo tropical, era un endocronólogo especialista en maderas tropicales. Claro, porque también nos hemos encontrado eso. Y relacionado un poco con eso y con la investigación histórica, tenemos todavía enigmas que resolver muy importantes, sobre todo relacionado con por ejemplo, con todo lo que es ese mundo de los barriles, las barricas y todas esas piezas que iban a bordo para contener cargamento, ¿no? Bueno, de eso también tenemos un mundo por abrir, ¿no? En muchos barcos que venían de América nos hemos encontrado que venían muchos de estos contenedores con madera tropical y nos lo hemos encontrado bajo el agua, ¿no? Entonces, eso también es, bueno, en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, precisamente uno de los barcos, ¿no? del Delta 2, que se encontraron barricas. Algunas de ellas, una de ellas estaba llena de cochinilla, ¿sabes? La cochinilla americana. Y claro, se rompió la barrica durante la campaña y empezó el agua toda roja y claro, lo primero, un buzo cuando ve todo rojo a su alrededor, lo primero que hace es asustarse porque si es sangre hay que salir de ahí corriendo. Pero no, era cochinilla, o sea, estaba toda llena y era una barrica que vino de América, ¿no? Vino de la Nueva España, de México. Entonces, claro, ese tipo son cosas que nos encontramos desde el punto de vista de la evidencia arqueológica, claro, y necesita mucho estudio y mucho detalle, pero contribuir al debate entre nosotros, entre los expertos, pues y colaborar, por supuesto, para lo que quiera María, estoy disponible para su alumna y para poder seguir avanzando en este tipo de investigaciones.
Muy bien, mientras van apareciendo más preguntas, yo tengo un par de ellas. Has dicho que 48 metros ya empieza a ser demasiado. Creo que la arqueología náutica normalmente son 50, Sí, pero existe la Deep Archaeology, sí, que son hasta 1000 metros. Yo en Marsella sí, conocí a Franca Civecini, sí. que está ahí en el Drasan, creo que se llama, El el centro Drasen, sí, el Drasan Drasen, especializado en eso, que creo que la mayoría de lo que hacen es arqueología antigua, pero no sí. solo. Y claro, lo de las técnicas de dendrocronología no sirven para este caso, supongo, ¿no? Necesitas la muestra de madera. Claro, es que yo ahí tengo que confesarte, he seguido muy, muy de cerca lo que hacen los colegas del Drasen, precisamente porque para los estudios de la mortela, como Arnaud y yo, como esto está en la bahía de San Florent, en Córcega, está en aguas territoriales francesas, pues pedíamos permiso al Drasen, ¿no? Las autorizaciones para la excavación. Entonces he seguido muy de cerca lo que se hace de Deep Archaeology, tanto en Francia, que están bastante avanzados, como, bueno, los famosos barcos del Mar Muerto, ¿no? Yo no sé si conoces ese proyecto maravilloso que llevaba uno de los colegas que trabajaba allí, era Kun Bakarov, un arqueólogo, creo que es yugoslavo, ahora mismo no recuerdo. Y también lo que se hizo en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática aquí, de la excavación de la Mercedes, ¿no? Que se hizo es una excavación de Deep Archaeology en teoría también, ¿no? Aunque la tecnología de Deep Archaeology está menos desarrollada en España, ¿no? Por desgracia, pero va un poco por ahí. Lo que pasa que, claro, yo soy una arqueóloga de campo, de mar, o sea, de los que trabajamos más humildemente, ¿no? Con lo que es ir al buceo, ¿no? O sea, ir a meternos en el agua y sacar. Yo pienso que si se pudiese extraer muestras de madera de una cierta determinada profundidad, yo no sé hasta qué punto eso lo tendría yo que comentar con mis colegas adendroarqueólogos si eso es posible. Pero claro, ahí lo que ocurre es que quien tiene que coger la madera, la muestra de madera es un robot. Y a mí para que funcione bien, eh, a mí me gusta, a lo mejor puedo ser un poco old fashion, pero me gusta el serrucho a mano. O sea, yo creo que es cuanto más cerca está la muestra de poderse datar en el laboratorio, cuando se extrae correctamente de un espacio acuático de esta forma, con esta metodología. Claro, además, si me permites, relacionando con lo que decía María, si es más difícil conseguir la muestra y llega un momento que hay un robot que, como los cirujanos, se puede Sí, remotamente sí, cortar con un serrucho tal, la muestra sería limitada en cualquier caso, que supongo que claro, también os pasa a vosotros, aunque esté el sí, barco a 15 metros, la muestra sí, siempre va a ser limitada, con lo cual la pregunta que decía María puede ser sí, positiva, pero sí, también puede ser un problema. Si tomas claro, una muestra y te engaña porque resulta que sí. el galeón se hizo 50 años antes con otra madera. Claro, exactamente, exactamente. Eso sí, claro que la muestra Puede puede ocurrir. engañar, como se suele decir. Pero claro, por eso, no sé si viste antes en la presentación, cuando puse esas fotografías bajo el mar del registro, claro, en el galeón de Ribadeo lo tenemos totalmente lleno ponemos todo lo que es el registro con estas notas para hacer un mapa, digamos, y sabemos de qué parte, vamos, esto pudo ser la Carlinga, vamos a coger de aquí. Claro, la carlinga no se va a carenar, porque la carlinga es un órgano vital del galeón, por decirlo de alguna manera. Podemos encontrar esas carenas en lo que son la estructura del casco, o incluso en alguna zona de la Barenga o de la cuaderna maestra, en algunos, lo que es la parte de Barenga Genol, podemos encontrar. Pero hay zonas que sabemos que eso no se puede carenar tan fácilmente, porque si no ya el barco, bueno, estaba ya hundido, ¿no? Pero desde antes de la carena. O O sea sea, que entonces, el claro, barco de Teseo es un mito. Hay el una barco de Teseo, parte esencial y sustancial que nunca se cambia, ¿no? claro, no, el barco de Teseo puede ser cualquier barco, no es realmente un mito. Todos los barcos fueron carenados, todos los barcos que fueron en comisión de servicio fueron carenados, que era evitar, todos los barcos que tuvieron una larga vida, que podían ser 20, 30, 40 años, fueron carenados alguna vez. Eso está seguro, eso es que
Es como los seres humanos tenemos que ir al médico a hacernos pruebas médicas cada 2 por 3, eso es lo mismo, ¿no? Para un barco. Lo importante es que cuando lo tenemos bajo el agua, saber de qué parte tenemos que cortar para poder hacer el análisis correcto y hacer una cronología de las maderas y de lo que es las fases de construcción. Claro, ahí es donde está, y ahí es donde entra la mente del arqueólogo y del historiador, para poder relacionar como un puzzle. Lo que hacemos un poco también los historiadores muchas veces es coger un puzzle de mucha información e intentar darle un sentido. Pues es lo mismo, pero como yo dije antes, con ganas más de complicarnos la vida, con otras 2 disciplinas más que nos da a lo mejor una información que otra disciplina no nos da, ¿no? O sea, la historia nos puede dar el análisis histórico nos puede dar una información, el arqueológico otro, el dendroarqueológico otro. La cosa es que caso por caso por estudio, por caso de estudio, podamos reconstruir ese puzzle, ¿no? ese laberinto y poder responder a las preguntas que nos hacemos. O sea, yo tengo que decir que cuando puse en marcha el proyecto For Sea Discovery, que lo pedí 2 veces, me lo financiaron a la segunda, porque ese es de los trucos que hacemos con la Unión Europea muchas veces. Insistimos en los proyectos. Pues entonces yo tenía muchas preguntas de investigación relacionadas un poco con esos mitos historiográficos que antes estuve comentando. Ahora casi podría decir que tengo más preguntas aún que hacerme, porque he aprendido más. Entonces, al aprender más, tengo aún más preguntas que hacerme. Así que todas estas discusiones nos ayudan mucho a poder establecer líneas de trabajo nuevas y por supuesto, habrá líneas, como dijo María antes, a las generaciones jóvenes, ¿no?, que vienen atrás. Yo en eso estoy muy grata, ¿no?, porque tengo un buen grupo de gente joven que quiere trabajar en esta línea y me preguntan, me escriben o vienen al CSIC a visitarme o quieren hablarme un poco de sus intenciones para su carrera profesional y claro, y van un poco en esta línea. Yo creo que es una línea que va a seguir avanzando y de hecho se van a descubrir, como algunos de las personas que han estado trabajando en el proyecto han conseguido, han visto cosas que antes no solamente se sabía de manera no muy lateral, ¿no? Entonces, esto es ciencia al fin y al cabo. No sé si hay más preguntas. Yo pensaba que Javier Ordóñez iba a preguntar por esta diferencia entre la norma y la realidad, que me ha parecido interesantísima, entre la ordenanza y la construcción. Sí. Antonio Sánchez, por cierto, manda... Ah, mira, Javier Ordóñez ha quitado el silencio, o sea que a lo mejor le he Por provocado. Le he alusiones. provocado. No, por alusiones. Bueno, yo simplemente quiero intervenir brevemente. O sea, he disfrutado muchísimo con la descripción de Ana y encontrarme una investigadora que sea capaz de poner en duda que las ordenanzas eran lo que dictaban la construcción de las naves españolas o las naves ibéricas, como llaman los navíos ibéricos, pues me ha producido un placer interesante y desde luego, claro, Lino sabe meter el dedo exactamente como ya nos conoce, ¿no? Es decir, todo el planteamiento artesanal que hay detrás y todas las modificaciones que se tienen que hacer no solamente en la construcción, sino en los carenados, en fin. He disfrutado muchísimo y me ha dado muchas cosas que pensar, o sea que lo malo es que estas cosas, cada vez que organicéis un seminario, me abrís una puerta de interés y ya soy muy mayor como para estar en todo, ¿no? Pero vamos, en principio, la idea de llegar al objeto final, o sea, el dar agencia a un objeto, como tú decías al principio, ¿no? Pero no a un objeto abstracto, no a una categoría, no a un género, sino a un individuo, a un barco, ¿no? Y que eso nos dé información de todo lo que puede ser construcción artesanal, me parece fascinante. O sea que yo lo único que hago es agradecerte el disfrute que nos has hecho tener. Gracias a ti, Javier. Bueno, y agradecer a Lino que me haya dado la posibilidad de decirlo. Gracias a ti, Sí. Javier. Muy relacionado con esto y con lo que decías, Ana, sobre el galeón de Manila de la Expo 92 y también la nao Victoria. Es interesantísimo que el constructor, que el ingeniero naval actual te diga lo mismo, te diga, no puedo, o sea, hay un componente artesanal que él, claro, la diferencia es que cuando tú hacías un galeón en el siglo XVII,
te fiabas de un maestro anterior a ti. Los del 92 lo tuvieron que hacer guiándose por unos documentos que no les servían. O sea que ahí hay un Ya. know-how que tuvieron que Sí. aplicar, claro. Claro, es que ahí es donde está el tema, lo del know-how. O sea, yo digo, yo pongo en tela de juicio las ordenanzas y los tratados por dos razones. Los tratados, si estudiáis bien la biografía de los que lo escribieron, empezando por García de Palacio, a excepción de Francisco Garrote, de la segunda mitad del 17, y por supuesto no me meto en Castañeta, gran amigo mío, y de ministro José Patiño, al que le tengo una gran adoración. O sea, quien me conoce mi carrera como historiadora sabe que yo soy muy como patiñera y del siglo XVIII me gusta, es un poco la época que me gusta tanto. Pero hasta ahí, hasta Francisco Garrote, los demás, ninguno era constructor naval. Ninguno era constructor naval. Y las ordenanzas, si tú estudias más el contexto de las ordenanzas, te das cuenta que las ordenanzas son más un producto ideológico de una pelea que hay entre los constructores vascos que quieren hacerse con el monopolio de la construcción naval en Sevilla para la carrera de Indias, cuando se está haciendo, es paralelo a todo el debate de la carrera de Indias, y precisamente las élites sevillanas relacionadas con la carrera, por eso le pagan como a al que escribió este pequeño tratado de 1602, que no me acuerdo ahora el nombre, o sea, también se llama, que era canario, ¿no? Para que escriba un tratado. O sea, entre esto y la realidad, como se dice en las películas, es pura ficción. O sea, hay que saber un poco más lo que está pasando ahí detrás. Y luego lo que decía Javier, lo del know-how, eso que es muy importantísimo. A mí lo que me interesaría, si alguna vez encontramos esa información, que no lo dudo, con mi colega David González Cruz, catedrático de la Universidad de Huelva, hemos estado hablando mucho de eso, que él me decía, Ana, cuando quieras hacemos un proyecto entre los dos, y lo puedo decir, ¿no? Es buscar, lamentablemente no ha llegado a nosotros ninguna información de los gremios de carpintero de la época. Ni tampoco ha llegado a nosotros manuales reales de construcción de carpintería de Ribera. No ha llegado. O sea, eso, si existió alguna vez, no ha llegado. Entonces, claro, ahí nos falta una fuente que de alguna manera podemos solapar o cubrir con información de documentos notariales, como han hecho David González Cruz y su equipo en este maravilloso libro que sacaron, ¿no? Sobre los pinzones y todo eso, un poco así, porque es que efectivamente lo que hay bajo el agua no es lo que viene ni en los tratados hasta Francisco Garrote, ya a partir del 18 es que cambió mucho, ni lo que venía en las ordenanzas. Es que lo hemos podido ver en algunos casos, y eso que no tenemos todos los casos, que yo creo que deberíamos. Antes de decir esto tan arriesgado que estoy diciendo, yo creo que lo que hay que hacer es más intervenciones arqueológicas subacuáticas para ver si es una excepción o la regla. Muy bien, José María Moreno, Chema, tiene una pregunta también. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ana, por su estupenda presentación. Y bueno, yo quería, sienienos del siglo XVIII, siempre hemos pensado, lo que se ha escrito es que, no sé si ¿se me oye? Sí. Sí, vale. Que hemos pensado que prácticamente toda la madera, como decías tú, para construcción venía de los montes de Marina, del siglo XVIII, con todas las ordenanzas de montes y tal, pero estás hablando, y bueno, y es así, que también había madera importada, ¿no? Que no solamente la de España. ¿Qué porcentaje? Porque es verdad que casi esto es nuevo, porque siempre se ha hablado de las ordenanzas de Marina, de madera española prácticamente, o de La Habana o de Manila, ¿no? O de Filipinas. ¿Qué porcentaje? ¿Es residual digamos, la adquisición de madera de Centro Europa, del norte de Europa, o es más importante, o qué porcentaje puede tener en la construcción naval española? Sí, es una buena pregunta porque, por desgracia, no te puedo dar un porcentaje en número, en datos estadísticos, pero sí darte evidencias. Y el porcentaje yo sospecho que era bastante elevado, pero más que por un número, por una cuestión que ocurría, que es que a finales del siglo XVIII había un enorme debate para reivindicar el uso de madera
tanto ibérica como de sus dominios de su majestad en América. Es decir, hay una especie como de reacción a una importación excesiva de madera del Báltico y escandinava, porque es que dependía de los holandeses y sobre todo dependía de los holandeses. Entonces, claro, los holandeses prácticamente monopolizan lo que es la introducción de madera de origen escandobáltico en la península ibérica desde 1580. Y yo recuerdo que muchas veces a mí en congreso, cuando he presentado esto, me decían, pero si eran los enemigos, ¿cómo van a ser los que van a dar a la monarquía hispánica el principal recurso para construir sus barcos? Y yo le dije, digo, pues yo siempre decía, digo, no tengo una respuesta científica, pero tengo una respuesta política si veis la televisión todos los días. En guerra, en situaciones de guerra, los enemigos son aliados para los recursos, sino que lo vean como pasaba entre Estados Unidos y el mundo árabe y los judíos. O sea, eso es una constante en la historia de la humanidad, por suerte, por desgracia. Y ocurrió en la Edad Moderna española. Ocurrió. O sea, España dependió mucho de la introducción de recursos naturales, pero también de recursos, por decirlo de alguna manera, culturales que venían de Holanda, de Inglaterra o de Francia, dependiendo de cada momento. Y esta introducción es sobre todo en el siglo, desde los años 70-80 del siglo XVI, y va a continuar hasta por el XVIII. En el XVIII es verdad que las ordenanzas de Marina, hasta ahora hay autores que han dicho que no hay todavía evidencia de que las ordenanzas, de saber hasta qué punto las ordenanzas de Marina, las del 48 y después, influyeron en esta logística, ¿no? De lo que es el tema de la, digamos, de una especie de reorganización en lo que es la logística para la provisión de madera en los arsenales. Pero ahora estamos empezando a tener evidencia de que sí hubo una influencia. Empieza a partir sobre todo del 48 de la Junta de Constructores. Hay escasas evidencias, no quiero, porque precisamente es una cosa que mi doctoranda Ana Rita Trindade en su tesis doctoral, que la tiene que, tengo una doctoranda recalcitrante que tiene que ella que defender su tesis pronto, la tiene que entregar. Una de las cosas que estudia es ese tema. Y se ve claro y se puede demostrar. Hay pocas evidencias, pero aunque no podamos decir un número de porcentaje, sabemos que todavía sigue ocurriendo y va a seguir pasando hasta finales del 18. Yo misma tengo información notarial de los archivos holandeses sobre la de madera que vino en barcos holandeses a Bilbao y a Cádiz en la segunda mitad del 18. O sea, y existe, o sea, el porcentaje tuvo que ser grande porque ya sabéis de lo que va esto. Si encontramos mucha información documental, por ejemplo, los veedores de madera, en los arsenales que decían hay que reivindicar el uso de madera aquí o en los reinos españoles de la monarquía o vienen de América, que también para contrarrestar la excesiva dependencia. Lo que pasa que también es cierto que también hay memoriales, y los que hemos estudiado es el siglo XVIII, lo sabemos, a lo mejor tú me puedes corregir o no, sabemos, hay memoriales en lo que se dice que la madera que viene de algunos lugares concretos, o sea, por ejemplo, el pino de Segura no era bueno para mástiles. De eso tenemos un montón de datos documentales. El problema del pino de Segura es el pino laricio, era muy, muy frágil como mástil. Entonces trajeron pinos de la zona de Polonia a través de un puerto que se llamaba Feiborg, que está por ahí, que lo que hoy día es Estonia o creo, no sé, no me acuerdo ahora mismo, a través de los holandeses lo traían. Porque, claro, el mástil es muy importante en un barco. Si pones un mástil que es débil, como se desarbole la primera tormenta en el océano, adiós. Sabemos, ¿no? Y hemos encontrado información histórica que decía el pino de Segura del departamento marítimo no se puede usar. No funcionaba bien. O sea, entonces, claro, lamento no responder completamente a tu pregunta, no sé si te doy suficiente información,
Claro, no Ujú. podemos hablar, yo no te podía dar un porcentaje, no te podía decir el 80% de la madera que se usó en los Ya. arsenales vino o el 60 o el 50, pero que era alta, sí. Sí. ¿Por qué era alta? Porque se quejaban en la época de que era alta. No, está bien, gracias. Es que me llamó más la atención en el Congreso de Sevilla cuando hablabais de este tema, que para mí era prácticamente nuevo cuando llegaba, porque siempre hablamos de que viene de aquí, de España y tal, y entonces me llamó muchísimo la atención y como he visto que hoy has retomado Sí, el tema y sí. entonces no pude preguntar y aprovecho ya para preguntarte No, aquí es hoy. verdad, yo creo que te refieres Sí, al Congreso de la Ciencia Náutica, es verdad, yo era la sí, presidenta de mesa, pero estaba Rafael Reicher ahí, sí, que dio efectivamente. Él lo habló, claro, él lo comentó. sí, Entonces, extraordinario su trabajo sobre este tema porque da claro. muchísimos datos con fuentes históricas de países, Ujú. por ejemplo, de Polonia, de la zona del norte, donde hay muchas evidencias de Ujú. esta introducción, ¿no? de madera. Ujú. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Tiene una pregunta Alberto Celis. Hola, buenas tardes. Al hilo de lo que estás comentando, se me vienen a la cabeza dos preguntas. Una, ¿hasta qué punto puede estar relacionada esa importación con algún tipo de escasez de recursos madereros? Por proceso de deforestación que haya sucedido a lo largo del 17 y el 18. Y la segunda pregunta, yo que soy de interior, la verdad es que tengo un poco de idea de barcos, algo de barcas, de río, pero de barcos tengo poca idea. Entonces has dicho que el quercus es uno de los árboles principales que se usan para los barcos, si mal no te he entendido. Sí. ¿Para qué se utilizaba en concreto el quercus? ¿Se importaba también quercus de otras zonas fuera de la península ibérica? Mira, depende de cómo estaba construido el barco. Para empezar, te respondo a la segunda pregunta. Sí, definitivamente. El quercus, toda la familia del quercus, sobre todo el quercus robur, era el casco del barco. El casco, muchas veces hemos encontrado que la quilla, curiosamente, estaba hecha de haya, del beech, como es en inglés, ¿no? De haya. Pero el quercus, sobre todo el casco, porque era el árbol, es que dio la madera más fuerte para construir. Eso es una cosa que se hizo mucho en los astilleros vasco-cántabros, sobre todo. Y los barcos que se construyeron en esa zona, cuando hemos tenido alguno, pues sabemos que está hecho con madera, sobre todo con quercus, de la zona vasco-cántabra. Por ejemplo, el Newport Ship está muy bien datado y todo, y muy bien porque se hizo con unas cronologías del País Vasco y Cantabria que dataron la madera del Newport Ship. Por eso sabemos que el Newport Ship es un barco que se construyó en la zona entre el País Vasco francés, la zona de Cantabria, por esa zona. Entonces, pero por ejemplo, el Ribadeo también es quercus, pero no es quercus ibérico, sino de una zona del Adriático o del sur de Italia, de otra zona, porque el barco fue construido en Nápoles. ¿Entiendes? Entonces, pero sobre todo, o sea, no sé si esto responde a tus preguntas, o sea, sobre todo sí. El roble, es que el roble era la madera del casco del barco, o casi todo, o sea, por lo menos de un galeón como el Ribadeo, como tenía que ser así. Y la primera pregunta, ¿hasta qué punto puede estar relacionado la importación de madera de otros lugares a problemas de...? Sí, disculpa, es verdad, la primera pregunta es una pregunta muy interesante porque es algo que estamos intentando debatir un poco al hilo de todos los debates relacionados con la Superintendencia de Montes y Marinas. Es verdad que durante el siglo XVI y hasta los años 70 u 80, curiosamente hay, digamos, como evidencias históricas, evidencias documentales, con documentos, ¿no?, de que había una especie de carencia de madera. Se habla de carencia de madera. Y yo creo que es porque se construyó mucho. En época medieval, bajo medieval, los vascos van a construir sus flotas balleneras. Bueno, van a desarrollar una importante, lo que antes hablaba de los self-sustainable local structure, esas zonas costeras donde se emergía esta industria con la tecnología naval muy potente. La zona del País Vasco y Cantabria es fundamental. Entonces, ya ahí a comienzos del siglo XVI ya se dice que hay carencia de madera. Entonces, probablemente podía tener una relación. Esto es una hipótesis que yo te digo, que aventuro a decir, porque la tengo.
Pues que esté totalmente demostrada, no, porque no tenemos ni más estudios históricos, sobre todo sobre esa zona, en que se muestre la relación entre importación y carencia. Ujú. O sea, habría que abarcar, ¿no?, la historia de la construcción naval vasco-cántabra desde esa perspectiva, para poder hacerlo, ¿no? Ujú. Cosa que yo no he hecho, pero he leído mucho sobre el tema. Yo he trabajado con sedimentos y fuentes históricas en La Mancha, y sí que también se habla de la carencia de madera. Es decir, que me da la sensación que es algo general. Ya no sé si es realmente que hay una carencia de madera o que quieren más madera de la que hay, pues por sus intereses económicos. Es que también podía ser eso. Yo tengo un debate también con eso. Bueno, sabemos por desgracia hoy día que la península ibérica está muy deforestada y que en algunas zonas hay dos tipos de deforestación, lo que es el que una zona se ha quedado pelada sin árboles, o como ha ocurrido por desgracia en muchas zonas, incluso en Galicia, que es la parte de España que ha sido siempre más verde, ¿no? La zona más verde de nuestro país, ¿no?, han sido repobladas con otras especies que no eran las originales, como el eucalipto, el olivo en la zona de Sierra y Segura. Yo tenía esta pelea, por decirlo entre comillas, una pelea amistosa, con un colega que por desgracia ha fallecido recientemente, con el profesor Eduardo Jara, que era catedrático de geografía en la Universidad de Jaén, que él me invitaba mucho a ir y entonces yo recuerdo que él una vez me decía: yo no estoy de acuerdo contigo, Ana, en que la construcción naval produjo deforestación, porque te voy a llevar a la Sierra de Segura y verás que está toda poblada. Y yo le decía, con olivos, digo, llévame a un sitio de monte donde haya un roble de 600 o 700 años y entonces te daré la razón. Así le dije. Una cosa, perdona que te interrumpa, pero se supone que la sierra, ¿tú puede que seas de Cádiz originalmente? Yo soy de Cádiz, sí. Pues la Sierra de los Alcornocales, que es el espacio verde, el bosque más grande de Europa prácticamente, que va desde Tarifa hasta Grazalema. Lo conozco muy bien. Claro. Y de ahí se sacó madera también para construcción naval. Y se supone que parte se conservó para la marina también. Sí, Lo que pasa que eso es Quercus, eso que yo sepa es Quejigo y Alcornoque. Sí. Y ahí hay ejemplares de 400 años. Sí, ahí sí. Pero no sé si el Quejigo y el Alcornoque, porque claro, Quercus es un genérico, no sé. Es que el Quercus es una familia, o sea, los endocrinólogos británicos aquí le llaman el Deciduous Oak. O sea, el Quercus es una familia muy compleja y muy variada. O sea, por ejemplo, estas trocitos de madera es Quercus, lo que se encontró en Veracruz, cerca de San Juan de Ulúa. Entonces, ¿qué hace un Quercus allí? Probablemente eran los barcos perdidos de Cortés. Y yo cuando lo hemos analizado aquí, o sea, entonces hemos dicho, sí, es Quercus, pero es que puede ser Quercus americano. ¿Que nos rompe la idea de que sea un barco de Cortés? Mira, a lo mejor así descubrimos que también Cortés, como se ha sabido, ¿no?, por la historia, construyó algún barco allí. Él construyó barcos allí, en esa zona. También a lo mejor, ¿no? Pero es que el Quercus es una familia muy, muy extensa. Entonces, claro, tenemos ese problema. ¿Cómo lo solucionamos? Haciendo cronologías regionales y locales. Por ejemplo, tenemos cronologías para el País Vasco y Cantabria, pero no está completa. Y necesitamos también cronología para otras zonas. Por ejemplo, lo del Alcornocal es cierto que se utilizó para construcción naval. No lo sabemos por una cronología, por una dendroarqueología. Lo sabemos por documentación histórica, por la tesis de Ana Rita. Ha encontrado de cómo se llevó de todas esas zonas, que no era de la Sierra de Segura, se llevó a los arsenales de Cádiz. Así que esto, aún, hasta que no tengamos una nueva forma de analizar, no sabremos si esto es un barco de Cortés. Entonces, claro, es un poco demanda, ¿no? La dendroarqueología demanda unas nuevas tecnologías. Ahora mis colegas quieren utilizar el radiocarbono, los análisis por radiocarbono y por los análisis de suelo, que en eso es algo que yo ya no me meto, porque eso ya está un poco como fuera de mi campo de trabajo y de nosotros también, ¿no? De los que estamos aquí, creo que somos todos de humanidades y ciencias sociales, si mal no me equivoco. Entonces, no sé hasta qué punto ellos van a poder responder a estas preguntas con nuevas técnicas, con nuevas disciplinas, con nuevos estudios en que nos puedan dar esa información.
Muy bien, pues yo tengo más preguntas, seguro que hay más gente con más preguntas, pero sería ya, yo creo, abusar si seguimos haciéndolas, porque además habrá más ocasiones y llevamos ya un buen rato. Así que si nadie tiene una objeción, te dejamos marchar, Ana, con un agradecimiento muy profundo y nada, esperemos que siga la colaboración en Sí. otros foros. Yo también lo espero. Os agradezco mucho vuestra paciencia en escucharme y no sé, me gustaría que pudiéramos colaborar en el futuro o seguir este debate y poder hacer más preguntas y buscar las respuestas de alguna manera, colaborando juntos. Gracias a todos.